Después está el modo como me expreso. Me puedo expresar de una manera masculina o más femenina. Después está el sexo biológico, que uno puede ser hembra, dicen ellos, macho, o intersexual, como si fuera uno de otro, uno u otro, los dos. Y luego se habla de la orientación sexual. Una persona puede ser heterosexual, bisexual, homosexual, transexual y demás. Pero hay un problema aquí con esto de fondo, que vamos a explicar después. Porque esto que se está presentando es una solución simplista, trata de simplificar a una realidad que tiene un origen muy profundo y muy variado de acuerdo a la persona. Por ejemplo, le voy a adelantar una historia ahora para que se vaya entendiendo mejor. En la ciudad de Toronto se encuentran algunos de los psiquiatras y expertos más importantes en el mundo en relación con la transexualidad y con niños que sufren lo que se llama la disforia de género. Niños que por algún motivo rechazan su propio cuerpo y quieren ser del género opuesto. Entonces varones que quieren ser nenas y nenas que quieren ser varones. Todo esto tiene una realidad muy profunda en esa complejidad de la persona, en algo que ocurrió a lo largo de su vida, pero especialmente en los primeros años. De alguna manera se le cayó ese edificio, se le cayó una pieza central que le explicaba la realidad y ese niño se quedó sin nada. Y en ese intento de explicar lo que está pasando es que reacciona de una manera determinada. Por ejemplo, conocí un caso de un joven que llegó a la clínica y ese joven, cuando él tenía 3 años, su madre era madre soltera y su madre se le murió. Falleció la mamá. Y ese niño no tenía a nadie. Él me dijo, yo no tenía a nadie en este mundo. No tenía abuelas, abuelos, no tenía primos, no tenía tíos. Porque su madre había emigrado a Canadá, había dejado el país, había dejado la guerra, y ese niño quedó sin nada, se le cayó su mundo. Y fue tanto el dolor que ese niño sufrió, que comenzó a hacer algo que es muy común en el ser humano. Nosotros tenemos mecanismos de defensa. Tenemos mecanismos de defensa por el cual tratamos de a veces tapar una realidad y defendernos. Por ejemplo, muchas veces nosotros sabemos que hicimos algo mal, metimos la pata, pero tratamos de justificarnos racionalmente, aunque interiormente sabemos que lo hicimos mal, ¿sí? Pero bueno, a veces se usa de la mentira, a veces se usa de distintos métodos para decir justificarse, mecanismos de defensa. Muchas veces cuando uno pasa por dolores muy grandes, por situaciones que no puede explicar, cuando se le cae ese castillo, cuando ese rompecabezas ya no lo puede armar, trata de buscar un mecanismo de defensa para tapar esa realidad, para tratar de pretender que ese castillo sigue parado, ese edificio sigue parado, que a mí no se me cayó el juego, que ese rompecabezas sigue perfecto, y se tapa la realidad. Este joven, y es un fenómeno que está documentado científicamente, hay cientos de casos de personas que pierden, en este caso la mamá, y para tapar la realidad de la muerte de su madre y ese dolor, el trastorno que se causa por ese dolor, comienzan a personificar a la madre. Estos niños, porque de esa manera dicen, la mamá no murió. Comienzan a imitar a la madre hasta un punto en que dicen, mi mamá soy yo y mi mamá nunca murió. Y es así como tapan ese dolor. Y entonces, en su inconsciente, en su subconsciente, comienzan a actuar de la misma manera que actuaba la mamá. Entonces, eso puede pasar en nenas también, pero en este caso es particular y lo elegí a propósito porque va a ejemplificar lo que les voy a contar. Este niño comenzó a vestirse como la mamá. Trataba de imitar a la mamá en sus modales. Trataba de caminar como la mamá. Y es así como este joven, luego de muchos años, cayó en lo que se llama la transexualidad. Él se convirtió en una persona trans, ¿sí? Y su realidad era una realidad muy compleja. A todos sus dolores y sus problemas internos, psicológicos y demás, la ideología de género, por ejemplo, lo simplificó. No sos un trans, sos una persona diferente, estás en un cuerpo equivocado, eso se usa mucho, cuando en realidad es una mentira. Hablando con él, él abrió toda su alma y él me decía,
yo comencé a extrañar tanto a mi madre que él, pensando luego sobre su vida, él logró darse cuenta de que en realidad lo que él estaba haciendo era personificar a su mamá. Muchas veces esto puede pasar con un varón que personifica a su papá, o una hija que personifica a su madre y demás. Pero en muchos casos, por ejemplo, de la transexualidad, se encuentra esto. Son dolores muy profundos que nunca se pudieron superar. Y esto es lo interesante, que cuando este joven, ya de 25 o 26 años, descubre la causa de a poco, con tratamiento y demás, la causa de su trauma, de su dolor, de su transexualidad, él sale de eso. Y se libera, por así decir, de un peso muy grande, porque en realidad lo que él tenía que trabajar era el hecho de que su madre falleció, ese dolor. Tenía que perdonar a su madre también. Porque él, en su mecanismo de defensa, él veía a la madre como alguien que lo había abandonado. Y muchos niños lo ven así. Muchas personas lo ven de esta manera. Entonces, algo que se repite constantemente, el abandono del padre, de la madre, la muerte del padre, la muerte de la madre. Muchas personas criticaban la galleta del género, que se le llama. Esta galleta del género está en los niños, en los libros de niños, a partir del jardín de infantes, aquí en los programas de educación sexual de la Argentina. ¿Sí? Una cuestión bien ideológica. Pero muchos fueron críticos con esto. Muchas personas y dijeron, no, porque esta galleta, ¿qué parece? Parece un hombre. Entonces inventaron el unicornio del género. Porque ya es un unicornio, ¿no? Pero podríamos decir que porque un unicornio me ofende, tendría que ser un perro, ¿sí? Pero el unicornio, como supuestamente no tiene género, pero el unicornio es macho, ¿no? Pero bueno, ¿qué va a ser? El unicornio del género divide entonces a la persona en identidad de género, expresión de género, pero aquí introducen un elemento bien ideológico que se está enseñando en las escuelas: el sexo asignado al nacer. ¿Cuántos de ustedes han tenido un bebé? Levanten la mano. ¿Cuántas mamás acá? Pero todas esas mamás, durante el embarazo, ¿fueron a hacerse una ecografía? Sí. ¿Sí? Levanten la mano. ¿Quién hizo una ecografía? Muchas de ustedes se enteraron en la ecografía si era el bebé varón o mujer. Sí. Mi mamá, por ejemplo, ya dijo, no me diga, doctor, porque quiero que sea sorpresa, ¿no es cierto? Yo miraba a ver si encontraba algo, pero nunca, de niño nunca lo podía entender. Veía la forma del bebé, pero ¿cómo se dan cuenta si es varón o nena, no? Pero bueno, después aprendí cómo es. Es simple, ¿no? Pero resulta que uno va al doctor a hacerse la ecografía y uno se da la sorpresa. ¿Quién de aquí le impuso a su varón o a su nena que iba a ser varón o nena? Levante la mano. ¿No? ¿Quién se sorprendió que iba a ser varón o nena? Todos nos sorprendimos. ¿Sí? Es una gran sorpresa. Cuando nació, cuando la ecografía, una amiga mía se fue a hacer la ecografía, tenía mellizos y me dijo, vamos a tener un varón y una nena. Ella vino con el esposo, me mostraron, y yo le dije, no, los dos son varones. No, son varón y nena, no, son los dos varones, le dije. Y se dieron la sorpresa de su vida, porque todas las veces que le hicieron ecografías, le decían varón y nena, y resulta que eran dos varones, como yo les había dicho. Bueno, ellos ven esto y se ríen. ¿Quién le asigna el sexo a los hijos? Nadie. Eso es una gran mentira ideológica. ¿Sí? Entonces tenemos cuestiones que se inmiscuyen. Ahora, la ideología de género es peligrosa porque hay personas, todos nosotros tenemos dolores en nuestra vida, todos nosotros tenemos algún trauma, todos nosotros tenemos algo que habramos sufrido y demás. ¿Sí? ¿Algunos están más locos que otros? No, es mentira eso. Todos tenemos problemas, eso estamos todos de acuerdo, ¿sí? A veces en etapas de la vida uno tiene más problemas que otro, a veces menos, pero todos en algún momento de la vida tenemos problemas. Y a veces cuando los problemas vienen, nos parece que son los problemas más grandes que hayamos tenido, y nadie ha tenido problemas más grandes que yo. Pero bueno, pero hay problemas que no solamente son problemas, sino que vienen junto con una psicopatología que se llama un problema psicológico, porque eso después me afecta mi modo de ver la realidad. Uno si se llena de odio, si uno se llena de bronca, si uno... ese dolor le puede causar un trastorno, del cual uno no tiene culpa, ¿no? Uno no está culpando a nadie, eso uno es inocente muchas veces de estos traumas.
¿sí? Y muchas veces pasa que esos dolores, esos traumas, le causan un trastorno relacionado a la sexualidad. No a todas las personas les pasa, pero existe. Como este niño que yo le decía, ¿por qué él se volvió cierto transexual? Porque estaba imitando a su mamá como un mecanismo de defensa para negar la realidad de que su madre había muerto. Porque si mi mamá no murió, eso me dijo él, si mi mamá no murió, entonces yo ya no tenía que estar triste. Pero esa tristeza nunca la podía superar. Y él intentó suicidarse por la depresión en la que cayó, y fue así que él fue a buscar ayuda psicológica. Muchas veces van a buscar ayuda psicológica por la tentación a suicidarse, por el dolor tan grande que cargan. Y lo peor de todo es que todos los activistas dicen, no, se intentó suicidar porque lo discriminan, porque no lo aceptan como es. Y eso es una gran mentira. Porque yo he tratado con muchísimas personas que se llaman gays o lesbianas o transexuales que han intentado suicidarse hasta 10 veces. Y todos ellos me dicen que se intentaron suicidar por el gran dolor y la depresión y la confusión interna que tenían. ¿Sí? Entonces, si decimos vamos a celebrar la conducta LGBT, digamos, es lo peor que se le puede hacer a esa persona, porque esa persona está sufriendo muchas veces un trauma muy grande. No todos, pero tienen distintos momentos. Y es muy difícil. Entonces, ¿qué hace la ideología de género? En vez de reconocer esos trastornos que son muy complejos, esos problemas, en vez de preguntar a la persona, ¿qué le pasó, señora, por ejemplo, que se encuentra así? ¿Qué ha pasado? Cuénteme su historia, ¿no? En vez de decir eso, simplemente crean identidades. Así como tenemos al hombre, a la mujer, tenemos al gay, al transexual, a la lesbiana, y sigue la lista. En vez de preguntarse, ¿qué es lo que llevó a esa persona a actuar así? Porque en la realidad lo que tenemos son hombres y mujeres. Ya está, se acabó, es así de simple. Hombres y mujeres que por alguna razón de la vida tienen una conducta determinada, como la conducta homosexual, como la conducta transexual, como la conducta lesbiana. Muchas lesbianas con las cuales yo he tratado, por ejemplo, en realidad han caído en esa conducta porque fueron abusadas por un hombre, por un tío, por el padre, muchas veces por el mismo padre, y entonces crean un odio patológico, no solamente hacia el padre, sino a todo hombre. Pero esas mujeres, eso me lo dicen, pero yo necesito cariño. Yo necesito, como toda mujer, tener la seguridad de alguien que me protege, que me ayuda, alguien que me abrace cuando llegue de trabajar, alguien que se recueste conmigo por las noches. ¿Sí? Como toda esposa, ¿cierto? Siempre es ese deseo natural de tener alguien con quien apoyarse. Pero como odian al hombre, es un odio patológico, culpa de algo que han sufrido, y uno las entiende, es tremendo sufrir eso, ¿no? Pero como nunca lo superaron, buscan eso en la mujer. Ahora, vamos a volver al unicornio del género, porque acá hay una distinción importante. El otro, la galleta del género, hablaba de atracción sexual nomás. Pero muchísimas lesbianas saltaron y dijeron, no, nosotros no sentimos atracción sexual hacia la otra mujer. Lo que sentimos es una atracción romántica, nada más. Ese deseo de estar con alguien. Esa parte sexual no existe en nuestra vida. Y es verdad eso. ¿Sí? Entonces por eso le tuvieron que agregar esto. Entonces ¿qué pasa aquí? Que muchas veces estas mujeres no pueden superar eso por distintos motivos, y entonces caen en distintas conductas. Hubo hombres que caen en la homosexualidad, por ejemplo. Yo conocí un caso de un hombre que luego de mucho tratamiento para tratar de resolver su ansiedad, su depresión, su intento de suicidio, él llevaba una vida como se dice homosexual, ¿sí? Una vida con mucha conducta homosexual y promiscuidad y demás. Y en el tratamiento él sacó a la luz que toda su depresión y su tristeza y todos sus problemas comenzaron el día que su padre murió, cuando él tenía unos 5 años. Pero después, cuando él tenía 13, 14 años, esa búsqueda por su padre y esa necesidad que nadie lo suplió, no había nadie sosteniendo ese edificio, como explicamos, porque muchas veces ese lugar lo puede tomar un tío, el abuelo,
la imagen de un padre, un vecino, alguien que guía al niño. El niño necesita siempre de esa imagen, el niño o la niña también. Es muy doloroso a veces perder un padre, ¿no? O perder una madre. Y entonces ese hombre me dijo que cuando llega la pubertad, cuando tiene 14, 15 años, se le mezcla con el deseo sexual. Y es así que él cae en la conducta homosexual. Pero él detestaba su propia conducta. La mayoría de ellos todos detestan eso. Se sienten como asqueados por esa vida, pero no saben cómo salir. Se sienten atrapados, es como un vicio, es como el alcohólico que sabe que el alcohol lo está matando, pero no puede. Es más fuerte que él. Y esas personas, hasta que no resuelvan esos elementos, esos profundos que causan esa conducta, nunca van a poder salir de ahí. Por eso, el crear una entidad y decir, no, es gay, deja de lado totalmente y trata de normalizar algo que en realidad es muy destructivo muchas veces para la persona. Por ejemplo, se han hecho estudios de personas transexuales y el 41% de ellos intentan varias veces en la vida suicidarse. La mayoría de las veces lo logran. ¿Sí? Muchas veces se salvan porque los encuentran. Yo tengo un amigo que es uno de los primeros transexuales de la historia de Estados Unidos. Su nombre es Walter Heyer. Y él, su mamá y su abuela esperaban ansiosamente una niña, porque su mamá era la menor de todas las hijas de esa familia y todas habían tenido varones. Y ella ya era grande, se había quedado embarazada ya con el último hijo cuando tenía ya 40 y algo de años, entonces ya era la última oportunidad. Entonces todos esperaban la nena. Le hacían vestiditos, la abuela le tejía cosas. Él nació en los años 40, en el año 1944, y nació varón. Nació varón y sus padres, su madre especialmente y su abuela lo rechazaron de niño por ser varón, porque ellos querían una nena. Y él lo sintió eso. Él me dijo, yo lo sentí durante toda mi vida. Mi abuela, cuando mi mamá iba a trabajar y me dejaba en la casa de mi abuela me ponía la ropa de nena que me había hecho. Me disfrazaba de nena. Entonces yo empecé a tener tanto miedo de ese disgusto que le causaba a mi mamá y a mi abuela, que me ponía vestiditos para complacerlas. Pero después su padre se enojaba con él y lo golpeaba, porque no le entendía esto. Hasta que un día un tío lo comenzó a abusar cuando él tenía 8 años. Entonces todo esto le causó traumas tan grandes que un día, viendo televisión, vio que un doctor en Dinamarca había logrado operar a un hombre y cambiarle de sexo. El caso del primer transexual de la historia. Y él dijo, yo siempre quise ser mujer, esta es mi oportunidad. Entonces él fue a hablar con un doctor, el doctor Walker, que se llamaba en Estados Unidos, y este doctor lo usó como experimento. Le comenzó a dar tratamientos hormonales, ¿sí?, para bloquear la testosterona, le empezó a dar estrógenos, que son las hormonas que produce la mujer, que ayudan a desarrollar su figura y demás. Le hizo operaciones y él fue uno de los primeros transexuales de la historia. Pero cuando él finalmente es mujer, como dice, él se dio cuenta que nada había solucionado, que el médico lo había engañado, porque él siguió teniendo la depresión, comenzó a tomar, comenzó a drogarse, intentó suicidarse 10 veces. Sí, a él le salvaron la vida llevándolo al hospital. Hasta que después de muchos años viviendo como transexual en la ciudad de San Francisco, él finalmente va a ver a un médico porque ya no aguantaba más con su depresión, con su dolor, con su intento de suicidio, con su confusión. Y el médico le dijo esto, le dijo, tu problema es que nunca te aceptaste como quien realmente eres. Nunca te aceptaste. Y él dice que ahí hizo como un clic. Nunca nadie le había dicho la verdad en su vida. La primera vez que escuchaba la verdad. Él era hombre, era varón y nunca fue aceptado. Y él percibió ese rechazo. Y fue tan profundo que le trastornó incluso el modo de pensar. Él pensó que en realidad era mujer entonces. Para complacer a su abuela, para complacer a su madre. Encima de eso, él me dijo, mi tío me abusaba. Entonces yo decía, si fuese mujer, mi tío no me abusaría. Me abusa porque soy varón, entonces tendría que ser mujer. Y es así que él sale de la transexualidad. Él es uno de los primeros transexuales de la historia, pero es uno de los primeros que
hace la detransición, como se llama. Y él, su caso es muy impactante.